Buenas noches, mi nombre es Johnny Miranda, vivo en Panamá, trabajo para un banco acá en Panamá y me ha gustado bastante este tema y lo estoy empezando a desarrollar de una manera más profunda. Me ha gustado mucho el curso, sé que todavía me quedan algunas cosas por mejorar, pero bueno, con casos como estos creo que voy puliendo más el asunto, ¿no? Así que mano a la obra. Entendiendo el caso, pude emplear lo que me indicó la profesora sobre el manejo de la metodología de CIRIS. El primer paso que hice fue tratar de ponerme en el lugar de la aseguradora Vida Seguros, que es el primer caso, y traté de entender qué es lo que se solicitaba y qué es lo que se necesitaba. Plasmé los objetivos, que era tener una perspectiva descriptiva con patrones sustentados estadísticamente, generar nuevas variables que a grandes rasgos no hayan sido consideradas, imputar cuando sea necesario y crear una sustentación del modelo para la parte de lo que es la regresión logística binomial para discriminar cuándo hay siniestro y cuándo no hay siniestro. En ese sentido, lo primero que hicimos fue entender el negocio, luego entendimos los datos. Basado en el entendimiento de los datos, complementado con lo que se necesita, entendemos que se trata de un modelo que me ayude a discriminar ciertos y falsos, es decir, un modelo de regresión logístico dicotómico o binomial. Para ello hicimos uso de esta serie de librerías y cargamos los datos, nuestra materia prima principal. Acá comenzamos entonces a explorar estructuralmente esos datos para ver el tema de los valores faltantes, también ver el tema de la estructura o el metadato de cada una de las variables. Vimos que la variable dependiente es una variable carácter, así que teníamos que transformarla a una variable numérica o entero. Las demás sí, todas eran numéricas, así que ahí no había ningún problema. Cuando vimos la cantidad de casos faltantes, sí nos dimos cuenta que en efecto había que hacer una limpieza profunda y una normalización de dichos datos. Creamos las funciones para hacer todo lo que era la imputación mediante medianas para el caso de las variables numéricas y mediante la moda para el caso de la variable categórica. En este caso era carácter, la dependiente. Luego de aplicar esas funciones, hicimos la transformación de la variable categórica a un entero, donde los valores sí lo convertimos en 1 y los valores no lo convertimos en 0, y luego lo pasamos a un entero con as integer. Posteriormente, 3 horitos después, hicimos un plot missing con la librería Data Explorer y vamos a poder ver más adelante cuando hacemos el night cómo esas variables ya quedan al 0% en lo que son datos faltantes, dando por hecho entonces un data frame, un conjunto de datos ya más limpio, listo para transformarlos y trabajarlos. Seguimos transformando, donde agrupamos variables que se podían unificar. Era el caso de los puntajes de la morosidad, el tema de los saldos, el tema de las cantidades de siniestros. Todo eso lo fuimos agrupando y lo fuimos adjuntando como una sola variable. Esa variable conformó entonces lo que fue nuestro conjunto de datos finales, que a partir de ahí comenzamos entonces a la parte ya de análisis estadístico para la exploración estadística de dichos datos. Hicimos un ploteo de los histogramas por variables, donde también vimos la parte de cuáles habían correlaciones entre ellas. Vimos los QQ norm para ver la normalidad, también a nivel de cuantiles, y también validamos lo que son las pruebas de normalidad con el algoritmo Kolmogorov-Smirnov. Acá vimos que también ninguna de las variables logró superar el valor del p-value superior al 5% de confianza, lo que me dice que
no hay una adecuada distribución normal en cada una de ellas. Luego de haber realizado todo esto, procedimos a lo que fue el modelado. Partimos la data en dos, un 70% para entrenar y un 30% para validar. Con ese 70% hicimos el modelo, aquí está, el modelo de regresión logístico con la familia binomial Logit, donde convertimos los valores los datos en valores logarítmicos entre 0 y 1. Los datos fueron los datos del 70% de entrenamiento y sacamos el summary model para ver cuáles son las variables que en realidad aportan valor al modelo y cuáles no. También vimos los porcentajes de p-value para cada uno en conjunto con el f-value y coincidimos entonces en que solamente son 3 las variables que aportan gran variabilidad al modelo. Le aplicamos al modelo la prueba de Hostman test y de Kolmogorov-Smirnov para ver la bondad de ajuste a los datos. Los resultados indican que no es tan bondadoso. Quiere decir que hay que o agregarle más variables independientes o ajustarle un poquito más la calidad en cuanto a valores atípicos. No hay problema en multicolinealidad, ya que hicimos el modelo de inflación de varianza y ninguno excede del valor de 2. Quiere decir que eso es algo bueno. Analizamos el accuracy y la matriz de confusión del modelo y vimos que para una media, un punto de corte en media, el modelo me presenta un accuracy de 71.33. No es malo, pero tampoco es lo mejor. Tratamos de buscar un poco optimizado y eso fue lo que hicimos. Conseguimos un poco optimizado, un punto de corte optimizado, que al aplicarlo nos hizo mejorar el modelo en un 73.45. 2% que avance para un modelo es bastante bueno. Todavía no sigue siendo el mejor modelo, pero por lo menos ya un poquito más decente, ¿no? Sacamos la curva ROC y el área bajo esa curva. El área bajo esa curva me da un 81.46, que es bastante decente. Arriba del 75% creo que se considera una curva bastante decente. Acá realicé una tabla donde pude poner los valores de cada uno de esos estadísticos y que al final me pueda mostrar para que sea más fácil la toma de decisión, ¿no?, sobre cada uno de ellos. La tabla de confusión también la incluí, donde se pueda ver el balance que existe entre las tomas de decisiones correctas para los casos que hay siniestro y para los casos que no hay siniestro. Está súper balanceado. Eso lo hace un punto de corte óptimo donde no hay sesgo de un lado o del otro. Y finalmente, el 30% de la data que dejamos para validar lo empleamos para hacer un backtesting, cuestión que me permita a mí sacar esa data predicha versus lo que se consideró realmente y podemos ver cuál es el porcentaje de coincidencia para ver si en efecto el modelo que tan bueno es prediciendo. Esa data yo la exporté y aquí voy a darle init mientras tanto en formato de salida HTML. La data yo la exporté y la voy a estar entregando junto con el proyecto, con el archivo RMD, para que tomen nota de ello y lo puedan ver, ¿no?, también. Traté de sacar esto en salida PDF, pero tuve bastantes problemas con el procesador de texto LaTeX. Entonces, buscando, pude percatarme que esto se solucionaba con salida HTML y fue como lo pude conseguir. Entonces, acá, como verán, entendimiento de negocio, entendimiento de los datos, análisis exploratorio estructural de los datos. Fíjense que inicialmente habían bastantes valores faltantes y luego de aplicarle la limpieza, las imputaciones, todas las variables quedaron al 0% de valores faltantes. Vimos la normalidad y la correlación entre las variables. Igual acá se puede ver mejor también la parte de histogramas. Los QQplot también para ver los cuantiles, cómo habían valores atípicos que muchos pudieron haber afectado
en la eficiencia del modelo. Y acá vimos los resultados de las pruebas de normalidad. El modelado me puede decir acá que las variables que en realidad aportan valor son antigüedad máxima, nivel de ingreso y puntaje de morosidad total. Esas son las tres variables que en efecto agregan suficiente valor al modelo para poder que funcione de una manera decente. Puede mejorarse definitivamente que sí. Con esta herramienta pudimos obtener el punto de corte óptimo. Esto es una gráfica dinámica que me proporciona la librería ggplotly. Si me pongo aquí, selecciono acá, él se amplía, y si me paro aquí, donde está el alfa, es el punto de corte óptimo, que es donde se interceptan las dos curvas de sensitividad y especificidad. Es 0.9, como ven arriba, donde dice alfa m, ese es el valor del punto de corte óptimo, 0.9%. Entonces, ese 0.9% yo lo pongo en la matriz de confusión y me balancea automáticamente aquí lo que son las tomas de decisiones cuando es falso, correctamente falso, y cuando es positivo, correctamente positivo. Fíjense que está en 73.4, 73.4. No hay sesgo en ninguno de los dos lados, está completamente balanceado. El accuracy subió a un 73.45, es bastante bueno. Y acá vemos entonces el ROC, que es esta curva que está aquí arriba, y el área bajo la curva con respecto a la perpendicular es de un 81%, como podemos ver aquí abajo en la tablita de mis contrastes estadísticos. El backtesting, como le mencioné, forma parte de un archivo que yo exporté utilizando los valores de validación, que era el 30%, y ahí podrán ver qué tanto coincide contra los valores reales. Esto me va a decir entonces qué tan efectivo es el modelo clasificando o discriminando cuando hay un siniestro o cuando no hay un siniestro. Así que muchas gracias, quedo atento a cualquier duda o aclaración y siempre estaré para servirles. Hasta luego.